Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el avance de la materia de química analítica. Entonces, el laboratorio que toca es el laboratorio 8. Las marchas en sí, Wilmer ya verá si completar o no. Wilmer ya verá si tomar el examen práctico, no sé. Él quería terminar todas las marchas. Ya, ella les va a decir, o si quieren le preguntan al grupo si quiere hacer privado. ¿Sí? Pero conmigo vamos a estar en el laboratorio 8. Entonces ya estamos entrando en lo que es al tema de química analítica cualitativa. Anteriormente, quizá ya conocen, ¿no? Antes se dividía en química analítica cualitativa y química analítica cuantitativa. Entonces ya estamos entrando en lo que es a análisis químico cuantitativo. Entonces, continuamos con el avance. Entonces, gravimetría. Entonces, como saben, toda información que está aquí es de la guía. Entonces, como yo no quiero repetir mucho lo que está en la guía, como lo tienen que copiar, voy a hacer un breve resumen, ¿no? Tampoco quiero leer diapositivas, sino yo decirles así con mis palabras. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿sí? A las 5:15 voy a tomar la asistencia, jóvenes. No se salgan, por favor. Ya. Entonces, objetivo, ¿no? El objetivo de este laboratorio es, por así decir, determinar el porcentaje de agua en el sulfato de cobre. En este caso, hacer un análisis químico, analítico, cuantitativo de gravimetría por volatización y por precipitación, ¿sí? Estos dos objetivos son como secundarios, ¿no? Pero los objetivos principales son análisis químico cualitativo, gravimetría de población y de precipitación. En la experiencia se lo va a ver mejor, se va a apreciar mejor. Entonces, como fundamento teórico, la gravimetría es un análisis químico que se determina el elemento que hay en una sustancia determinada, ¿sí? En una sustancia dada. Entonces, en este caso, gravimetría, hay dos métodos que se hacen en el laboratorio. Entonces, método de volatización. Volatización, como el nombre lo dice, tiene que ver con lo que es el cambio de estado, ya sea de sólido a gas o de líquido a gas. Entonces, eso se lo hace por medio de de la vaporización, ¿no? Entonces, por medio de ese método vamos a hallar, en este caso, la cantidad de agua, ¿ya? En una sal. En este caso, el sulfato de cobre pentahidratado, ¿sí? Y también tenemos gravimetría de precipitación. Como conocemos, lo que es precipitación es, por así decirlo yo en mis palabras, la formación de una fase sólida cuando dos sustancias, dos soluciones entran en contacto, ¿no? Ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, por medio de la precipitación podemos determinar cuánto de sustancia precipitó y si, por así decir, la sustancia que precipitó, un ejemplo, ¿no? Es el carbonato de calcio. Entonces se lo determina, se lo filtra, ya vamos a ver eso, podemos saber qué porcentaje hay, cuánto precipitó, cuál es el rendimiento. De la misma manera se lo puede hacer en polarización. Si se evaporó agua, entonces haciendo una diferencia de masas, de pesos con una balanza analítica, podemos determinar la cantidad o el porcentaje de agua, ¿sí? Entonces, esos son, por así decir, un resumen con mis palabras lo que es la gravimetría. Entonces, esto sigue lo que es de precipitación. Para precipitación, por si acaso, no es solamente mezclar dos sustancias. Tengo que enfatizar de que en algunos casos se lo tiene que hacer a una cierta temperatura para que sea mayor rendimiento, o también se lo tiene que acidificar, o sea, colocarle una cantidad de ácido o también colocarle una cantidad de base, dependiendo de los reactivos y de las reacciones que se produzcan. Si no solamente mezclar dos sustancias,
Bueno, sí, como tipo matcha analítica, ¿no? Se mezclan dos sustancias, pero en algunos casos se lo calientan, ¿no? Y algunos, por ejemplo, en la matcha 4 se calentaba el ácido acético, ¿no? Un ejemplo. Entonces hay que igual tomar en cuenta eso, no solamente mezclar dos sustancias, sino solamente acondicionar, eso se llama lo que es acondicionar las reacciones químicas. Entonces, toda información, como repito, este es de su guía, y estos son los materiales reactivos, ¿no? Que se van que se utiliza por grupo, ¿no? Por grupo. Entonces, ya vamos a ir con la experiencia número 1. Entonces, este es lo que está en la guía. Entonces, pero yo lo voy a, por así decir, con mis palabras, explicar en esta pequeña presentación que yo preparé. ¿Sí? Son dibujos, ¿no? Dibujos que no hay video de esto. ¿Qué puedo hacer, no? Es lo que hay. Entonces, lo que vamos a hacer la experiencia de gravimetría de volatización. Si tienen preguntas, dudas, consultas, me van a avisar, ¿sí, jóvenes? Van a preguntar, me cortan, o en el chat si tienen un poco de miedo a hablar por micrófono. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en esta práctica es pesar aproximadamente 2 gramos, ¿no? De sulfato de cobre pentahidratado. Como ya conocen, esta es una sustancia azul que, por así decir, yo peso 2 gramos. 2 gramos no es el sulfato de cobre, será 1,6, 1,7, y el resto es agua, ya es agua. Entonces, lo que vamos a hacer en esta práctica es pesar aproximadamente 2 gramos de sulfato de cobre pentahidratado. Se lo pesa, vamos a colocar lo que es a la estufa. Se lo coloca, dependiendo de la biografía, puede ser 130 grados por el lapso de 2 horas, ¿ya? 130 grados por el lapso de 2 horas. Entonces, pesamos sulfato de cobre, lo colocamos a la cápsula y lo colocamos a la estufa por aproximadamente 2 horas, 130 grados. Entonces, en verdad se le hace esta práctica, y mientras está calentando, en la clase se lo hace la siguiente práctica. Entonces, este es algo súper corto, solamente es esperar. Entonces, lo que vemos aquí es cuando ya pasa ese tiempo de colocar a la estufa a una cierta temperatura por un cierto tiempo, va a aparecer de esta forma, aparece blanco. ¿Por qué razón? Porque como es el sulfato de cobre pentahidratado, lo que hacemos es evaporar todo el agua que está dentro de los 2 gramos de sulfato de cobre pentahidratado. Entonces, ni bien se lo retira de la estufa, hay que colocar, quiero borrar esto, lo que escribí ya. Ni bien se lo retira de la estufa, el sulfato va a estar así blanco, hay que colocar al desecador. ¿Alguien sabe por qué se coloca así al desecador? ¿O alguien tiene una idea? Un modo de participar, de que yo no sea el único que habla. Si alguien puede comentar, por favor. Sí, de esa manera, ¿no? Lo que hace es para evitar que absorba la humedad del aire, ¿no? Lo que tiene en verdad el secador es sílica gel, ¿no? Lo que se coloca los zapatos. De esa manera, ¿no? Ya está bien, gracias. Entonces, se lo coloca lo que es el secador inmediatamente. Y se lo pesa. Entonces, aquí puse pesar el sulfato de cobre. Solamente el sulfato de cobre, porque lo que hicimos es evaporar el agua. Entonces, ese es todo el procedimiento de la experiencia número 1. Y hay que anotar los datos. Miren, primero, claro, previamente se pesaba la cápsula vacía, ¿no? La cápsula de porcelana vacía. Después se pesaba, perdón, ya. A la misma cápsula se le colocaba la sal hidratada, es decir, cuando ya se lo coloca
los 2 gramos, ¿no? Por así decir, de sulfato de cobre. Y claro, quizá aquí me dicen Darwin, pero esto tiene que ser 57 y lo mismo, 51,22. Este saqué yo un dato de un informe que tenía el anterior año, de uno de sus compañeros del anterior semestre, y puse estos datos, ¿no? Claro, no siempre se pesan lo mismo, ¿no? No siempre es tan exacto, pero igual no va a ser mucho cambio, ¿no? Si se pesó, por así decir, 1,9, eh, el porcentaje de agua, la masa de agua va a ser en cantidad 1,9, ¿no? Si se pesó 5 gramos, la cantidad de agua que se evapora va a ser en función a la masa que se pesó, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿ya? Entonces, peso la cápsula vacía, peso la cápsula con con la sal, y después, cuando ya lo evaporo, se evapora, lo peso la sal anhidra. Esto es cuando ya lo retiré de la estufa. Entonces, alguien tiene hasta el momento, y después ya podemos determinar el peso de la sal anhidra, el peso de la sal hidratada y el porcentaje de agua de la sal hidratada. Yo estos cálculos, cómo sacar estos cálculos, les voy a explicar unos momentos, pero por lo menos como vamos en la práctica, alguien tiene una práctica virtual, alguien tiene una duda, una pregunta, una consulta. Entonces, ya. Ya, a ver, no sé si habrá sido mi internet o su micrófono. Lo que escuché es cuánto tiempo tiene que estar en el secador. Ya, creo que dijo algo más, no estoy seguro, pero ni bien se lo saque de la estufa, hay que colocar al secador porque más que todo es por el tiempo en el que se lo coloca, se lo transporta hasta la balanza, todo eso. O como son, a menos con este grupo son varios, y aquí en una estufa, o en una estufa, por así decir, entran 4, en otra estufa entran 3, entonces, como se lo saca todo al mismo tiempo, se lo saca y se lo coloca al secador, se lo saca y al secador. Lo más rápido posible, ¿no? Ni bien se lo ten los cápsulas en la desecador, se lo procede a pesar, ¿no? Incluso igual como se llena, eh, pero incluso igual como se llena a veces la balanza, ustedes saben, son varios, incluso esperar, eh, puede entrar una cierta cantidad de humedad. Entonces, más que todo es pesar lo más rápido posible, ¿no? Es porque ese pequeño tiempo que uno espera en la balanza o algo, varía, ¿no? Como sabemos que la balanza analítica tiene 4 numeritos, 4 decimales, entonces varía, ¿no? Incluso ustedes saben, apoyándose al mesón, varía el número. Eh, Sería la respuesta, y ya son como las 5:15, voy a tomar la asistencia. Entonces, un minuto. Ya me esperan unos minutos, por favor. Ya no me por favor, pasó algo aquí. Ya, por favor, Lisette, add, solamente Lisette A.
No sé si por el chat privado puede escribir su nombre completo, solo tiene Lizeth A, no sé si es su segundo nombre o su segundo apellido. Pero para este problema, a mi chat privado del Zoom me escribe su nombre completo, por favor. Y ya, por favor, para la próxima clase se puede poner su nombre completo. Ah, ya, Lizeth Yaviri Quispe. Ya, listo. Ya entonces, ya, perfecto, tener asistencia, no se salgan, por favor. Eso sería, y se colocan los datos, ¿ya? Se colocan los datos en en la, en la tabla. Ya de una vez le voy a explicar los cálculos, ¿sí? Entonces, para hacer los cálculos están lo que es en puntos mínimos de reporte, ¿sí? Entonces, una pregunta dice realizar los cálculos necesarios para completar las tablas en los puntos 4.1 y 4.5. Y más o menos lo coloqué. Y ya lo que es la masa de sal anhidra y la masa de sal hidratada, ya por lógica se puede conocer, ¿no? Es la diferencia, ¿no? La diferencia de la masa de la cápsula vacía, por así decir, menos la hidratada, es la masa de sal hidratada, ¿no? Y la masa de la cápsula vacía, restándole, perdón, a la sal anhidra, que es solamente el sulfato de cobre sin el agua, eso sería la masa del sulfato de cobre solamente. Entonces, de esa manera se completaría eh, este dato y este dato. No sé si me expliqué bien o alguien tiene una duda, una pregunta. Para completar estos dos, repito, es la diferencia de, también la piso, restándole, ¿no? El peso de la cápsula vacía, tanto a esto, qué mal pulso que tengo, y a esto. Entonces, con eso se completaría los dos siguientes filas. Para saber el porcentaje de agua en la sal hidratada, lo que vamos a hacer es como una regla de tres, ¿no? Entonces, colocamos la masa de agua. Esto, ya. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, esta parte, compartir, compartir, ya. A ver, aquí dice, ¿no? La masa de agua, porcentaje de agua en la sal hidratada. Masa de agua sobre la masa de sal hidratada por el 100%, ¿ya? Quizá me dicen, Darwin, ¿dónde está esta masa de agua? Entonces, me olvidé colocarlo, pero simplemente, igual lo voy a colocar aquí, por si acaso. ¿Saben cuál es, no? La masa de agua es la diferencia de la masa de sal hidratada menos la masa de sal anhidro. ¿Ya? Y de esa manera encuentra, de esa manera se encuentra la porcentaje de agua y se puede completar la respectiva tabla. Ahí entiende la tabla. ¿Alguien tiene una duda, una pregunta, una consulta sobre esta experiencia número 1? En los cálculos o algo. Ya, entonces vamos a ir con la experiencia número 2. Ya aquí está su procedimiento, lo que está en la guía. Ya no la menté ni le quité nada de esto como está en la guía. Y para asegurarme que lean, copié el procedimiento. ¿Ya? Y aquí preparé unas pequeñas imágenes para explicar, ¿no? Cómo se lo hace, ¿no? Es lo que se puede hacer, ¿no? En estas situaciones. Ya entonces lo que vamos a hacer es esto. Ya. Dice gravimetría por precipitación. Entonces vamos a hacer precipitar, por así decir, mezclando sustancias de sulfato de sodio con el cloruro de bario. Entonces,
Se prepara, voy a tratar de ser más genérico, ¿no? Un poco es complicado explicar qué, quiero así decir, en qué concentración se va a preparar esto, en qué concentración se va a preparar esto. Voy a ser un poco más genérico, ¿sí? Entonces, no hay video de esto. Por esa razón pura imagen. Se prepara una solución, ya sea 1 molar, 0,5 molar de sulfato de sodio, ¿ya? Y se lo coloca en un vaso. A ese vaso, primeramente, lo colocamos dentro de un mechero, trípode, malla de amianto, y primeramente se lo va a calentar hasta que llegue a una temperatura aproximadamente de 63, 65, máximo a 70, ya máximo a 70. Pero ya se le hace eso, pero previamente a este sulfato de sodio se le añade, por así decir, como 1 ml a 2 de ácido clorhídrico concentrado. Entonces, repito, a esta muestra de sulfato de sodio le vamos a añadir como 2 ml, 1 ml del ácido clorhídrico concentrado y después se lo calienta hasta una temperatura, por así decir, de 70 a 63 grados. Y después le vamos a añadir una solución de cloruro de bario. ¿Por qué se lo hace eso? Ya a ver, primeramente, si hacemos reaccionar el sulfato de sodio con el cloruro de bario, ¿qué sustancia va a ser la que va a precipitar? Ya, el sulfato de bario, ¿no? Ya, entonces, eh, de esa manera, jóvenes, van a disculpar lo que se escucha en la calle, están vendiendo agua, parece. Entonces, va a precipitar lo que es el sulfato de bario, ¿no? ¿Por qué se lo calienta? ¿Por qué se lo añade un poco de ácido? Se le hace eso con la razón de acondicionar. Eh, calentando a una cierta temperatura, añadiendo cierta cantidad de ácido en esta reacción, se va a formar un precipitado como grumo. Entonces, eso va a hacer que los grumos aumenten de tamaño, ya sean más grandes. Y eso sirve porque en el siguiente paso dice la filtración. Entonces aquí está cómo filtrar, ¿no? El papel filtro, doblar varias formas, no solamente un cuadrado. Hay que doblar varias formas, como hasta formar un acordeón. No está mal si uno dice, se dobla la mitad de la mitad. Se debe doblar varias veces para la puntita del papel filtro sea más fino. Mientras uno más lo dobla, va a ser más fino, ¿no? Lo que la punta, entonces mientras dejas de esa manera, va a filtrar mejor, por así decirlo, ¿ya? Entonces, bueno, esto es lo que hay. Vamos a filtrar, entonces, se va a formar lo que es el sulfato de bario y se va a filtrar, todo esto se lo filtra. Entonces sabemos que va a quedar siempre unos cuantos precipitados de sulfato de bario. Se lo hace enjuagada, se lo lava, por eso que se lo lava y se lo filtra nuevamente en el mismo papel filtro. Y no varía mucho. Lo que queremos es el precipitado, ya el precipitado de sulfato de bario. Y el sulfato de bario es insoluble al agua, por eso después podemos añadirle agua para lavar como preparar solución, ¿no? Y lo seguimos filtrando, ¿ya? Después hay que colocar a la estufa una cierta temperatura. Claro, tiene que ser mayor a 100, ¿no? Para que se evapore el agua por un cierto tiempo. ¿Por qué? En el papel filtro, ¿qué va a estar? En el papel filtro va a estar lo que es el papel filtro y el precipitado de sulfato de bario, ¿ya? Entonces, evaporando el agua y pesando después, vamos a ver qué cantidad de sulfato de bario precipitó. Y después, claro, tenemos una tabla con datos. Pero antes de ir a esto, en el procedimiento, ¿alguien tiene una duda, una pregunta, una consulta?
Entonces, ya los datos que hay que tener antes de hacer este procedimiento. Claro que yo primero quería mostrar el procedimiento y después la tablita. El peso de papel seco. Eso es el peso de papel filtro, ¿ya? Antes de colocarle sulfato de bario, este papel filtro que está aquí, se lo pesa. Ya, aproximadamente, según un informe que tenía, pesa como 1,2, 1,4, dependiendo, ¿no? ¿Qué tamaño es? Peso de papel filtro. Peso de papel más el precipitado seco es 1, por así decir, un dato aproximado igual que yo di, 1,6052. Eso, ahí, ¿qué hay a ver en esto? Hay lo que es el papel filtro más el precipitado seco, que ya sabemos que es el sulfato de bario, ¿ya? Y pues vamos a ver el peso del precipitado seco y el porcentaje de sulfato, ¿ya? Sulfato presente en la muestra, ¿ya? No dice sulfato de bario, sino sulfato. Entonces, dudas, preguntas, ¿alguien entiende? Antes de que yo explique cómo sacar estos dos pequeños cálculos. Entonces, para los cálculos, para que puedan hacer sus puntos mínimos de reporte, la masa del precipitado seco se lo calcula la diferencia, ¿no? Ya, la diferencia de papel seco restándole a este segundo valor que está en la segunda fila, o tercera si quieren tomar en cuenta esta fila. Entonces eso ya es algo medio lógico, ¿no? O sea, ahí hallamos la masa del precipitado seco. Y vamos a hallar en este caso la masa de sulfato, ¿ya? La masa del anión sulfato, ¿no? Me refiero al SO4 y dos cargas negativas. Ya no lo puse aquí, ya lo que sea, lo voy a colocar cuando les pase esta diapositiva. No lo coloqué por cuestión de tiempo, jóvenes, ¿sí? Pero acá hay dos cargas, pues dicen. No me se olvidó colocar las cargas. Hay dos cargas, ¿ya? Entonces, claro, los cálculos jóvenes que están 4.1, 4.2 son, traté de hacerlo al menos yo un poco más sencilla, ¿no? Se tomaba los cálculos que en verdad, por así decir, se hacían. Se preparaba una solución, una cantidad molar, se tomaba una alícuota, se colocaba al vaso, se hacía unos cuantos previos pasos más. Estoy tratando de explicar algo genérico, ¿no? Con tal de que capten lo más general. Entonces, para estos cálculos, si fuera presencial, se tomaba en cuenta la masa de sulfato de sodio, ¿ya? Que se pesó y qué concentración se preparó. Pero en este caso estamos haciendo algo sencillo, ¿ya? Lo único que vamos a hacer es, miren, jóvenes, estamos hallando la masa de precipitado seco. Eso ya dijimos que es el sulfato de bario, ¿verdad? Entonces, hallamos esto. Voy a colocarnos con esto. Hallamos esto. Entonces, como tenemos, en este caso, allá en la masa de sulfato tenemos la masa de precipitado seco, vamos a multiplicar colocamos el peso molecular del anión sulfato, ¿ya? 32 más 16 por 4, colocan su peso molecular. Y colocan el peso molecular del precipitado seco, es decir, el peso molecular del sulfato de bario, ¿ya? Lo que se va a pasar es, como conocen, ¿no? Se va a simplificar la masa de sulfato de bario con la masa de sulfato de bario. ¿Y qué va a quedar? La masa de anión sulfato, ¿ya? Anión sulfato. Y como tenemos la masa del sulfato, lo vamos a dividir entre la masa de precipitado seco, es decir, entre la masa de sulfato de bario que precipitó, ¿ya? Que precipitó. Entonces ya vamos a decir qué porcentaje de sulfato hay en el sulfato de bario, ¿sí? Y esos serían los cálculos, ¿ya? Que tiene que hacer en el 4.2. Este es 4.2, porque aquí para que colocan
experiencia de precipitación de volatización o precipitación de, perdón, gravimetría de volatilización. Y aquí gravimetría de precipitación, ¿ya? Y en los puntos mínimos de reporte, en el inciso A, las reacciones, ¿ya? Tanto de la experiencia 1 como de la experiencia número 2. Entonces aquí tanto de la experiencia 1 y 2. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, consultas? Hasta aquí serían los puntos mínimos de reporte. Dudas, preguntas, consultas, un procedimiento en un cálculo, jóvenes. Entonces, pensé que alguien iba a hablar, estaba escuchando la tele. Ya si tienen dudas pueden preguntar, jóvenes. Después tienen que responder el cuestionario. Estas son las mismas preguntas que hay en la guía de laboratorio. No aumenté nada por si acaso. Y bibliografía, ¿no? Lo que averigüen aquí sea una página, lo van a colocar jóvenes, así lo van a colocar de qué página investigaron. De acuerdo, si investigaron todo de una página, pero no sé, sinceramente no creo. Si investigaron de 3, de 4, colocan, ¿no? No, no todo el día, que sea, sé que las páginas son largotes, pero aunque sea coloque una parte, no lo principal, ¿no? Lo principal no va a colocar los números 4, F, ahí sí, ¿no? Entonces tampoco voy a exigir que lo coloquen todo, sino lo principal, ¿no? La página principal de dónde sacan, ¿ya? Y hacen su respectiva conclusión, jóvenes, ¿ya? Lo que añadí aquí fue la bibliografía, ¿no? O de qué libro sacan, de qué internet, o cómo lo sacaron, la información, qué se va a responder en el cuestionario, ¿ya? ¿Qué se va a responder en el cuestionario? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguien tiene? ¿Alguna pregunta, algo? Ya, jóvenes, entonces, como es conmigo usualmente, este laboratorio, este informe se va a entregar hasta el próximo viernes, hasta las 4 de la tarde, ¿ya? Próximo viernes, 4 de la tarde. Yo les voy a avisar cuando yo lo suba a esta cambio. Yo les aviso ya en el grupo de la materia. Ya está la plataforma ahí. Los informes. Entonces, les recomiendo que hagan lo más antes posible, no dejar a última hora. Algunos les habrá comido la hora, otros no, ¿no? Es como cuando uno va a clase, ¿no? Si uno vive al lado de la U, puede salir 5 minutos antes. Si uno vive en Montero, tiene que salir mucho más antes, ¿no? Si bien por hongo. Lo mismo, ¿no? Si sabe que quizá ese día no va a tener señal, envíelo más antes. No lo envíe siempre a las 3:59, a las 4:10. Ya, un consejo, por favor, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguien tiene una duda, una consulta? Sí, eso se lo dejo a ustedes, jóvenes. Porque si digo que sí o que no, van a poner solamente ese. Como dice sustancia, mejor si coloca un poco más. Pero va por ahí, va por ahí. ¿Ya? Trato de otra consulta. Antes que me olvide, joven, antes que se corte, yo ya tengo las asistencias, los que pasaron conmigo, de los informes que yo voy a revisar. Entonces, esta semana yo voy a colocarles en el Classroom las notas de esos informes y las correcciones, o voy a decirle las observaciones que vi, voy a decirlo en general, la siguiente clase que pasemos conmigo, ya, voy a decir en general lo que vi, ya. Pero de todas formas ya cada uno sabe en general cómo lo hizo, ¿no? De acuerdo a la caligrafía, cómo completó. Porque ha habido casos en que hay aquí A, B, C, D, E, F y no colocan incisos, pero colocan solamente 4 preguntas, por así decir. Y claro, yo me fijo eso, ¿no? Pero eso quería decir, yo le voy a colocar la nota
Pero en sí, observaciones, lo que hay, les voy a decir en general, la próxima clase que pasemos conmigo, jóvenes, ¿ya? Entonces, yo les voy a colocar nota de los informes que me toca revisar a mí. Le toca revisar a Wilmer, él ya verá cuándo revisarlo, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene una duda, consulta o pregunta, jóvenes? Entonces, si no hay jóvenes, hasta aquí sería la clase. Solamente una sesión de Zoom. Nos vemos en la siguiente oportunidad conmigo. Luego, jóvenes, que les vaya bien, jóvenes. Eso sería todo conmigo. Hasta luego. Hasta luego.